Esto quiere decir que, bueno, que como amantes que sois de la palabra de Dios, pues os agrada escuchar ciertos temas. Hoy me decía una persona, pero sin justificarlo de ninguna clase, me dice, qué barbaridades, te escucho. Bueno, no estuve todo el momento, todo el tiempo, pero chica, tratándose de profecía, bueno, ahora lo diré, ahora lo indicaré, no me quiero adelantar. Bueno, a todo esto, faltan 4 minutos con los 3 minutos de gracia que damos, ¿no? Antes de empezar. Pues sí, sí, me ha ido muy bien. Eh, Todo esto que os estoy diciendo para el tema de la vista, porque claro, me decía, oiga, que yo, la mayoría de las personas no pasan de los 70 sin que les tenga que hacer una operación de cataratas. Y usted me dice, y usted no está para que se le tenga que operar. Hostia, es que bueno, me dejó bien. Bueno, la vida es así. La vida es una lucha. Sí, sí, ¿eh? Una lucha. Y yo os puedo asegurar que llevo muchos años luchando y voy a seguir luchando. Yo quiero estar vivo cuando Cristo venga, pero no por estar vivo, porque teniendo la esperanza de la resurrección y siendo que la muerte es un sueño que no pasa el tiempo, o sea, no experimentas el paso del tiempo, sino que mueres y a continuación es la resurrección. Pues eso te quita esa situación de zozobra que puede ocasionar el hecho de que un día te tienes que morir y que vas envejeciendo. Pero el tema es que hay promesas en la Biblia. Claro, yo ya os lo he contado a vosotros, ¿no? Sino aquí en la otra reunión que tenemos los domingos. Os lo he contado y os lo he dicho, bueno, Dios está dando esta promesa, pero ahora, ¿cuál es su voluntad? Y yo entonces me he presentado y he dicho, jolín, tengo 76 años. Voy a cumplir 77 el mes que viene, ¿eh? En el mes de mayo. Y digo, pues claro, con 76 años o 77, pues claro, uno dice, y vivir hasta que Cristo pueda venir, bueno, Cristo con el Padre, que no se nos olvide de eso, pues todavía está pasando el tiempo. Y yo pienso que no va a pasar mucho, porque desde luego hemos pasado hoja, es decir, el tema de las iglesias, Dios lo aparca ahí, en el capítulo 7 de Apocalipsis. Acordaros, acordaros que cuando terminamos el tema del sexto sello, yo planteaba la pregunta que me plantea la Biblia. ¿Y quién podrá sostenerse en pie? Porque me habla de una serie de señales que se van a dar o que se están dando ya, pues se van a dar. Y luego aparece en el capítulo 7 el tema del sellamiento de los 144.000. Vale. ¿Y con los 144.000 qué hay después? Pues la labor que tengan que hacer los 144.000 siguiendo al Cordero por donde quiera que va, la labor y la obra que tienen que hacer, y una vez que esté acabada esa labor que la realiza Dios en función de ellos, pues ya está, el fin. Por lo tanto, existe la posibilidad de que los que estamos ahora oyendo y escuchando, que es lo mismo, pero lo de escuchar un poco más enfático, pues los que estamos escuchando, pues tenemos la posibilidad de tomarnos en serio este asunto, de estar vivos.
No cabe duda que el estar vivos es una cosa que Dios realiza. Son las 17:03. Vamos a empezar con una oración. Vamos a ver cómo está esto. ¿Cómo está el percal? Oye, pues falta mucha gente, ¿eh? Todavía. Vamos a orar. Buen Padre que estás en los cielos, te damos gracias por todas las bendiciones que nos das. Te pedimos, Señor, que nos des poder y sabiduría. Haz que pueda dar un mensaje que pueda llenar a las personas que escuchen, que es en el nombre de Jesucristo por quien te lo pido. Amén. Bien, amigos. Estamos en el capítulo 17 de Apocalipsis, pero quiero decir algunas cosas, porque me sabe muy mal. Me sabe muy mal a veces recibir ciertos mensajes, porque claro, esas personas que me dan esos mensajes demuestran que ni saben, ni entienden, ni han estado, ni han oído, porque no se puede entender de otra manera. Algún oyente de la semana pasada, alguno, no mucho, de las semanas pasadas, de las 2 semanas pasadas, bueno, varias personas me han felicitado por el tema del último sábado, sobre Apocalipsis 17 que empezamos. Evidentemente, estas personas que me felicitan son personas que ya conocen ciertas cosas. Y algunas de esas cosas pues hasta han podido leerlas en algún análisis que yo he hecho por escrito o bien que me han escuchado. Los que no saben o no han entendido o no han estado todo el tiempo escuchando, no deberían preguntar. O sea, no deberían presentar su opinión. Porque su opinión es sesgada. Su opinión, además, hay una persona que me hace una consideración y me dice que es que no había estado todo el tiempo. Y entonces selecciona una cosa que ha escuchado y en profecía apocalíptica esto es imposible, porque yo puedo empezar a explicar la profecía apocalíptica y la puedo escuchar la puedo exponer de una manera que da pie no solamente a no entenderlo, sino a no coincidir totalmente con todo lo que dice el capítulo o lo que dice el texto, porque eso ocurre en la apocalíptica. Y por eso es necesario el ir escuchando. Por ejemplo, cuando yo empecé Apocalipsis 17, pues yo hice alguna afirmación que luego, el sábado pasado, pues la probé esa afirmación. Porque seguí tratando pues, la temática de la manera que hay que tratarla. No se trata de decir, no estoy de acuerdo con lo que dices. No, no. Dime en qué no estás de acuerdo con lo que digo. Argumentame por qué. Y luego hablemos. Hombre, no. No se trata de hacer así afirmaciones tan repulsivas, vamos. Y luego esa misma persona le molesta, me dice, bueno, y a ver si acabas ya lo de 3 en 1, refiriéndose a de que 3 son 1 y 1 son 3. Pues no voy a acabar. Y menos sabiendo que a ti te agrada que yo lo trate. O te desagrada, te agrada y te desagrada. Es bueno que lo escuches. Es bueno que lo escuches para ver si profundizas en lo que tienes que profundizar. Los que no vienen a escuchar y a aprender, que de esto se trata esta reunión que hacemos los sábados, y vienen a discutir sin tener las ideas claras, pues pierden el tiempo, primeramente porque aquí no se discute, aquí se viene a aprender. El que no quiera aprender, pues que no venga, pero no se trata de discutir. Y una vez que estás aprendiendo, conforme va pasando el tiempo, sabrás cómo me estoy basando, qué es lo que estoy diciendo, etc. Porque claro, ponerse a estudiar Apocalipsis 17 sin haber comprendido bien la profecía de Daniel, Daniel 2, Daniel 7, Daniel 8, 9, Daniel 11, Daniel 12, pues es muy difícil entender el Apocalipsis. Entonces,
tengamos en cuenta estos pormenores que acabo de mencionar y atengámonos a ellos, para que así de esta manera ni pierda el tiempo la persona, ni me lo haga perder a mí. Porque de esto, pues no quiero, no quiero perder el tiempo. Bien, entonces, amigos, tengamos en cuenta este asunto y vayamos ahora a Apocalipsis 17, donde estábamos estudiando la semana pasada. Apocalipsis 17, a partir, bueno, habíamos tratado ya algunos versículos. No es que hubiéramos tratado demasiados versículos. Estábamos tratando un tema introductorio sobre la bestia. Yo os decía que solamente hay una bestia. Y esta bestia es el dragón, que es lo que nos habla precisamente el capítulo 12 de Apocalipsis. Y nos habla del dragón y le denomina el dragón escarlata. Es evidente que este dragón, la bestia dragón, lleva 7 cabezas y 10 cuernos, independientemente de alguna otra cosa menos importante. Entonces, nos damos cuenta que estas cabezas representan a los reinos de este mundo a lo largo de la historia que tienen una capacidad de potencia mundial. Luego están los cuernos, que son reinos, tal como se nos dice también en la profecía apocalíptica, que ayudan a las cabezas, a las diferentes cabezas que van a ver. Cuando lees Apocalipsis 13, lo vimos el otro día, aparece una quinta cabeza. De las 7 cabezas, 5 cabezas, aquí nos lo van a decir dentro de un instante, cuando empecemos a leer el texto bien leído de Apocalipsis 17, dice que 5 han caído, y que una es, y que la otra aún no ha venido, y que cuando venga es necesario que dure breve tiempo. La bestia, dice a continuación, es el octavo. Hace el octavo reino. Y eso que había 7 reinos. Pero claro, lo vamos a entender enseguida. Este galimatías que aparece aquí en el capítulo 17. Y es que una de esas cabezas recibe una herida mortal. Pero se nos dice en Apocalipsis 13, porque para esto hay que estudiar, lógicamente, los demás capítulos. Esto lo hemos hecho en otro tiempo. No hicimos lo de Apocalipsis 17, pero tenemos que aludir a ello. En Apocalipsis 13 se nos dice que esa cabeza que es herida fue curada. Claro, cuando es curada, ya es la octava cabeza, porque son 7 cabezas y una quinta cabeza ha caído. ¿Y por qué digo una quinta cabeza? Hoy lo veremos en el texto. No se nos dice en ninguna parte que la quinta cabeza es la que recibe la herida mortal. Pero cuando ahora estudiemos 5 han caído, y cuando estudiemos que las 4 cabezas son 4 reinos que hay en la tierra, y esa cuarta bestia, esas 4 bestias son 4 reinos que habrá en la tierra, según nos dice Daniel, y que esa cuarta bestia dura durante todo el tiempo de la historia hasta que llega el reino de los santos. Lo que quiere decir que la cuarta bestia dura después de la tercera, que es Grecia, hasta el momento final. Y aquí, vayamos un poquito al texto. Te mostraré, capítulo 17, versículo 1, te mostraré, uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas vino y habló conmigo diciéndome, ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas. Ya dijimos esto de las muchas aguas, muchedumbres, gentes, naciones, con la cual han fornicado los reyes de la tierra. Es decir, dijimos, la ideología, una ideología que ha sido contaminante. Y me llevó en el espíritu, versículo 3, al desierto. Y vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata,
le lleva al desierto. Desierto en el sentido de ser una especie de símbolo representativo de algo que no es fácil haberlo conocido, que se ha ido realizando paso a paso y que conforme se iba realizando paso a paso nadie prestó suficiente atención desde el punto de vista histórico, pero que si hubiera seguido la historia con la profecía apocalíptica, pues hubiera entendido las cosas mejor. Y ahora dice que le llegó y vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata llena de nombres de blasfemia. Evidentemente, esta bestia escarlata es el dragón. Y esta mujer, que representa toda una ideología religioso-política, pues lógicamente está sentada sobre unas maneras de ser y de pensar que ahora esta mujer lo va a transmitir. Y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata, versículo 4, y adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas, y tenía en la mano un cáliz de oro lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación. Es muy fácil caer en la tentación, yo lo sé. La mayoría de las personas aquí... Roma papal. No. El asunto no es tan simple. El tema de que dice y tenía un cáliz de oro lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación, démonos cuenta que estamos hablando de una bestia escarlata. Me dice aquí, llena de nombres de blasfemia, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata y adornada de oro. Es decir, hay una contaminación por parte de la bestia a esta mujer. Y tenía en la mano un cáliz de oro, no cabe duda que ese cáliz contiene toda una ideología, pero una ideología que ya antes de Cristo ya contaminaba esa ideología babilónica y que después de Jesucristo pues ha seguido contaminando también. Y no hace falta esperar al tema, al tiempo, etcétera, del sistema papal. No hace falta llegar a ese momento. Ya antes había contaminación. Y que en el sistema papal o con el sistema papal hubo contaminación en el sentido de que la bestia escarlata le infundió su ideología, su manera de ser y de pensar. Pues sí, claro, también. Observen bien ahora. Y en su frente un nombre escrito, versículo 5, un misterio, Babilonia la Grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Y vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús. Y cuando la vi, quedé asombrado con gran asombro. Evidentemente, la persecución, esta Babilonia la Grande, la madre de las rameras, no la podemos identificar exclusivamente con el papado, con el sistema papal, porque esta Babilonia ha existido antes de que existiera el sistema papal. Y cuando el sistema papal recibe, se les dije la semana pasada, recibe la herida mortal, y que esa herida se curaría, según Apocalipsis 13, ¿qué pasa ahí? Aquí nosotros nos damos cuenta que esta Babilonia la Grande, y lo dice muy claro, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Es decir, todos aquellos conocimientos, ideologías que se han prostituido, porque ¿quién es Babilonia? ¿Qué encierra Babilonia? No seamos tan simples. Vayamos a lo que tenemos que ir. ¿Babilonia existía antes del sistema papal o de lo que llaman algunos Iglesia Católica Romana, aunque son diferentes los conceptos? Y
e históricamente también son diferentes. Durante la época de Grecia no existía Roma y estaba la contaminación, y lo mismo en Medo-Persia, y lo mismo en la propia época de la Babilonia histórica. Como nación, como país, como ideología. Y entonces dice que la mujer esta que estaba sentada sobre la bestia, pero califiquemos la bestia. La bestia es un poder que existe desde el principio de la humanidad hasta nuestros días. La bestia no ha surgido en la época de Roma. La bestia ya existe anteriormente, porque es un sistema de conceptos ideológicos y de reinos de este mundo, y que están incluidos ahí, dentro de ese saco tan grande que es la Babilonia. Entonces, claro, no podemos restringir a la Babilonia, como decían algunos, a la Iglesia Católica Romana, o al sistema papal, si ustedes quieren, aunque a mí el sistema papal ofrece un elemento político considerable, y la Iglesia Católica Romana sería el aspecto, podríamos decir, espiritual, confundido y al mismo tiempo pues lleno de ciertas ideas erróneas respecto a la ideología de Dios. Claro, atención ahora. Aparece la bestia. Una bestia que tiene 7 cabezas y 10 cuernos. Es decir, esta bestia escarlata, que es el dragón, utiliza los reinos de este mundo, desde el punto de vista y a lo largo de la historia, para poder llevar a cabo la labor que tiene que realizar como mal. Y Dios, desde el principio, precisamente con su revelación, no solamente se nos presenta a Él, sino que presenta todo aquello que nosotros necesitamos para poder afrontar a la bestia. Y tenemos que empezar por ahí. 7 cabezas y 10 cuernos. Vamos a decir quiénes son esas cabezas. Porque la Biblia, desde el punto de vista ya de Daniel y Apocalipsis y en otros lugares, te identifica a esas cabezas. Fíjense, dice: en su frente un nombre, versículo 5, escrito: un misterio, Babilonia la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. La madre de las rameras. Decir que la Iglesia Católica Romana es la madre de las rameras y que las rameras esas, según algunos, no yo ni otros, que son sus hijas las protestantes, vamos, es que esto es demasiado. ¿Y tú qué? ¿Y tú qué interpretas así de esta manera? ¿No te incluyes dentro también? Porque también estás cometiendo errores, desde el punto de vista ideológico. Y también te has estado apartando de lo que dice exactamente la palabra de Dios. Y estás explicando doctrinas de una manera que no coincide con lo que dice la palabra de Dios. Entonces, ¿cómo te atreves a hacer ese tipo de interpretación? Babilonia es la civilización terrestre, señores, contaminada por el dragón. No nos inventemos nada. Es que está ahí. En la civilización terrestre está toda la ideología que el elemento mal o satánico, adversario de Dios, ha contaminado a la historia. Y entonces aparece aquí Babilonia la grande, la madre de las rameras. Claro, solamente la madre a partir del siglo IV después de Jesucristo, pero bueno, vamos, ¿qué dices?
ese error manifiesto, esa mezcolanza de ideologías erróneas, se dan en la quinta cabeza, se dan en la cuarta cabeza, en la tercera, en la segunda y en la primera. Pero qué manía ha sido la de meter esa interpretación exclusivamente, porque además, si esa interpretación no les permite después interpretar correctamente Apocalipsis 17 ni Apocalipsis 13, porque como todo lo centran en esa cabeza, pero oye, que tiene 7 cabezas, ¿eh? No una. Espero que me estén siguiendo lo que estoy queriendo decir, ¿eh? Bueno, entonces aquí esta Babilonia la Grande. Y cuando se está describiendo como Babilonia la Grande, está queriendo decir la confusión, la mezcolanza de ideologías erróneas. Vi a la mujer ebria de la sangre de los santos. Efectivamente, una de las características que ha tenido esta mujer babilónica a lo largo del tiempo es influir de tal manera sobre los gobiernos y sobre los estados para que persiguieran. No tenían otra forma de hacerlo. Ahora se puede hacer de otras maneras, que ya las estudiaremos. Ahora se puede hacer de otra manera. Porque ahora la mayoría marca la diferencia, no cabe duda. Y la de poder utilizar todos los medios que se ponen al alcance de aquel o de aquello o de aquella o de aquellos o aquellas que tienen poder. Pues claro, eso vale mucho. Independientemente de que en la época democrática en la que estamos viviendo, que para nosotros no hemos conocido otras, auténticamente, yo que tengo 76 años, pues yo viví en la época franquista, pero todo lo que me cuentan de Franco después, yo me doy cuenta que la edad mía no era suficiente como para poder captar, lo conozco, para poder captar todos aquellos males que se le apropian. Y no cabe duda que respecto al tema de la verdad, pues se alió bastante bien con el sistema que estaba aquí religioso impuesto en España. No cabe duda. Pero esto va más allá. Babilonia la Grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra, es un conjunto o sistema de ideologías erróneas y verdaderas, porque no todo lo que te dice Babilonia es erróneo, ¿eh? Si fuera erróneo, no te podría engañar. Hay un porcentaje más elevado de verdad que de error en la Babilonia. O sea que cuidado. Y eso se comprueba y se demuestra en la historia. Porque daros cuenta que esta Babilonia, no solamente, esta mujer babilónica no solamente actúa desde una perspectiva religiosa, actúa también desde una perspectiva política, actúa también desde una perspectiva económica, actúa de un modo que enseña tanto política como economía. Y todo eso mezclado está dentro de lo que es la babilónica, independientemente de los aciertos. Porque hay muchos aciertos también y hay muchas verdades. Y estos aciertos y errores mezclados con la verdad, perdón, con el mal o con el error. Vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús. Daros cuenta que este binomio, que a veces pasa desapercibido, dice, vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús. Algunos lo podrían identificar como que está refiriéndose a lo mismo. Pero vamos a ver.
¿Es que Daniel no sufrió la persecución? ¿Es que los judíos del Antiguo Testamento no sufrieron la persecución? A mí me agradaría que ustedes leyeran Daniel 7 con la perspectiva que el texto bíblico nos da. Porque el texto bíblico, cuando nosotros interpretamos Daniel 7 e interpretamos Daniel 8 e interpretamos Daniel 11 y Daniel 12, siempre pensamos, cuando se habla de la persecución ahí, que son los cristianos los que son perseguidos. ¿Y los judíos no han sido perseguidos? ¿Y cuál es el contexto en el cual me está hablando? Porque claro, cuando en Daniel 11, por ejemplo, Daniel 11 dice: pero al cabo del tiempo, versículo 40, no vais a entender casi nada, pero tampoco voy a perder demasiado tiempo en explicároslo. Quiero deciros, que antes se me ha olvidado, que tenéis un comentario a Daniel y Apocalipsis, y otro comentario a Apocalipsis, en Amazon. Pedirlos y estudiarlos. Pero al cabo del tiempo, el rey del sur contenderá con él, y el rey del norte se levantará contra él como una tempestad, con carros y gente de a caballo y muchas naves, y entrará por las tierras, e inundará y pasará. Entrará a la tierra gloriosa, y muchas provincias caerán, mas éstas escaparán de su mano: Edom, Moab y la mayoría de los hijos de Amón. Claro, no os atreváis a coger e ir a Edom literal, y a Moab literal, y la mayoría de los hijos de Amón. Tenemos que saber qué es lo que representan estos nombres geográficos e históricos, por decirlo así. Entrará en la tierra gloriosa, esa sí que la podemos conocer fácilmente porque se trata del Israel de Dios. Extenderá su mano contra las tierras y no escapará el país de Egipto. Y se apoderará de los tesoros de oro y plata y de todas las cosas preciosas de Egipto. Y los de Libia y de Etiopía le seguirán. Pero noticias del oriente y del norte lo atemorizarán. Y saldrá con gran ira para destruir y matar a muchos. Y plantará las tiendas de su palacio entre los mares y el monte glorioso y santo. Mas llegará a su fin y no tendrá quien le ayude. En aquel tiempo, observar, en aquel tiempo, sí que podemos saber que se trata de un tiempo del fin. Pero tenemos que analizar bien cuál es ese tiempo que ha empezado en el versículo 40, pero al cabo del tiempo. ¿De qué tiempo está hablando de al cabo? Pues de un tiempo que ha estado transcurriendo a lo largo de todo el capítulo 11. Bueno, cuando se estudia todo esto, uno llega a comprender. Fijaros este versículo primero del capítulo 12. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de su pueblo. Que nadie piense, de acuerdo a ciertas escuelas sabáticas y de acuerdo a ciertas citas aparentemente infalibles, pero que no hay nada que sea infalible. Hay errores, y muchos, en eso que pretende que sea infalible o que esté ausente de error o que se utilice como verdad. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo. Y será tiempo de angustia, la cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo. ¿De qué pueblo está hablando aquí? ¿Del pueblo judío? Se lo está diciendo Daniel. Y que no me venga nadie diciendo que es que eso de tu pueblo se está refiriendo a los dos. Aquí no. Exactamente aquí. De los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces, pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo. Lo que quiere decir que hay una libertad del pueblo de Israel. Una liberación. No cabe duda que esa liberación se puede realizar. Bien por los muchos judíos que se hayan convertido a Jesucristo a lo largo del
a lo largo del fin del mundo, que es desde la primera venida hasta la segunda venida, los que se han ido convirtiendo y que han ido llegando a ese pueblo de Dios, estos pueden ser unos, y otra forma de verlo, libertado tu pueblo desde el punto de vista puramente judío. Porque el pueblo de Israel tiene que ver también. ¿Qué ha pasado, señores? Si a mí, por ejemplo, me hubieran dado el Evangelio en la época en que el cristianismo estuvo persiguiendo al judaísmo, ¿cómo me iba a hacer yo cristiano? A pesar de todo, e independientemente de eso, hubo muchísimos judíos que se convirtieron al cristianismo. ¡Qué valor! Bueno, algunos se convirtieron porque les obligaban. Porque si no se convertían, se les quitaba absolutamente todo y luego se les echó. Eso es una mancha que hay en la historia. ¿Y qué nos sirve decir que en todos los países hubo persecución contra los judíos? Pues sí, en todos los países hubo persecución contra los judíos. Pero personas que eran españoles y que en un momento determinado se les quita absolutamente de todo por el hecho de que no se convierten al cristianismo, pues eso solamente ocurrió en España, desgraciadamente. Y dice que en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. Aquí se me está hablando de una liberación de los que están escritos en el libro de la vida. Entonces, he dicho, puede ser desde el punto de vista de que todos aquellos judíos que se conviertan a Cristo, pues se cumpliría esta parte del texto, pero puede ser también que Dios tenga algo que ver con la liberación de Israel al final de los tiempos. ¿Y cómo será ese Israel al final de los tiempos? Pues desde luego habrá aceptado algo de Jesucristo. Y si no acepta algo de Jesucristo, ¿no habrá liberación para ciertos judíos? Yo no me atrevería a decir que no, ni muchísimo menos. Porque evidentemente el pueblo judío ha guardado la ley de Dios cuando los cristianos machacaban al sábado y pusieron el domingo. O machacaban el primer mandamiento, que Dios es uno, y aceptaban un Dios trino. No. Las cosas no son tan simples y tenemos que estudiar todos estos pasajes con la historia y comprobar qué es lo que ha dado de sí la historia. Pero bueno, yo estaba aludiendo a esta cuestión cuando realmente estábamos con Apocalipsis 17 y me está hablando en el versículo 5, en su frente un nombre escrito, un misterio, Babilonia la Grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Está haciendo alusión a Babilonia la Grande. Y esa Babilonia la Grande no existe desde el siglo IV después de Cristo, independientemente que que en el siglo IV después de Cristo, independientemente de que de una manera especial Babilonia se encarna en esa forma de cristianismo que ni es cristianismo, ni es casi nada. Porque no puedo decir nada, porque algo era. ¿Se están dando ustedes cuenta? Cuando estamos leyendo ahora este versículo, y en su frente un nombre escrito, un misterio, Babilonia la Grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra, está haciendo alusión a esa Babilonia que desde el comienzo de la humanidad, es decir, esa mezcolanza de ideologías erróneas con verdades, etcétera, tanto históricas, políticas, filosóficas, religiosas, etcétera. Ese sistema o conjunto Babilonia
se va trasladando a lo largo de la historia. Perdonen estos suspiros. Y cuando llegamos al cristianismo, oh, Señor, ¿es posible esto? Cuando llegamos al cristianismo, el cristianismo se pliega y acepta lo babilónico. No cabe duda que hubo algo de cristianismo que se libró. No sé cuánto, ni cómo, porque la historia, yo es que hay ciertas cosas que no las puedo transigir. Yo no puedo transigir que durante esos 1260 años fueron perseguidos los cristianos. ¡Qué va! Los cristianos estaban en buen recaudo. Y aquellos grupos minoritarios, muy minoritarios, que no los podemos identificar históricamente, los hubo y los hay. ¿Y hay alguna cosa que sí que podemos identificar históricamente? Alguna. Son perseguidos. Pero que estuvo más perseguido, y es a lo que se refiere la profecía de los 1260 años, escuchen lo que van a escuchar ahora, fueron los contenidos del reino de Dios. Los contenidos del reino de Dios que vino a explicarnos Jesucristo fueron perseguidos. Se quisieron destruir. Y lo lograron en porcentajes elevadísimos. Porque cuando llegamos al siglo XVIII y al siglo XIX, nos damos cuenta que el cristianismo no solamente estaba dividido, sino con una mezcolanza de ideas y de ideologías erróneas, que hubo que depurar. Y lo gordo viene ahora. Y todavía se está necesitando depurar. Porque los que se identificaron con la depuración desgraciadamente aceptaron la doctrina trinitaria, la doctrina de la doble naturaleza de Jesucristo. ¿Dónde lo dice eso la Biblia? La doctrina de que Jesucristo es hombre y Dios a la vez. Y hombre total y realmente y absolutamente, y Dios total, absolutamente Dios. Unidos en una sola persona, la divina. ¿Y la humana qué? Que es la que me presenta el Evangelio. ¿Y toda la Biblia? Esa es la teoría. Y eso es babilónico. Ya lo creo que sí. Y lo digo así medio sonriente, para que se lo tomen en serio, pero que no se lo tomen como algo que yo estoy rabiando. No. Yo digo las cosas de una forma natural y a veces sonriendo. A veces elevo la voz, porque es necesario, para expresar la autoridad que realmente Dios me da. Y no es que se exprese esa autoridad simplemente elevando la voz, sino con el contenido que tiene. Y vi a la mujer ebria, versículo 6, de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús. ¿Estos santos y estos mártires son los mismos? Porque fíjense bien las conjunciones copulativas que hay aquí, que hasta en castellano se nota. Vi la mujer ebria de la sangre de los santos, versículo 6. Coma. Bueno, ya saben que no existen las comas, pero
en nuestro lenguaje es necesario saber dónde está la pausa adecuada para poder traducir también la coma, porque la coma es una forma de traducir, lo mismo que el punto. Y entonces dice, vi a la mujer hebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús. Los santos y de la sangre de los mártires de Jesús. Esos santos son personas que no derraman la sangre como testimonio de Jesús o por Jesús. Por un lado están los que la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús. ¿No sería suficiente con decir la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús? Claro, es que el problema es que si yo digo la sangre de los mártires de Jesús, estoy hablando de una época determinada y a partir de una época determinada. Mártires de Jesús. Pero han habido también mártires antes de la época de Jesús. No lo olvidemos, ¿eh? Y además, cuando estudiemos bien todo el tema profético, nos daremos cuenta de quiénes son los judíos. ¿Que han habido judíos con comportamientos erróneos? Pues sí, pero es que eso no lo podemos citar delante de cristianos. Porque estos no solamente han cometido errores, sino que también han perseguido y han matado. Y entonces yo me sonrío un poco cuando se hacen estudios sobre el cristianismo primitivo y entonces me habla de la persecución de los judíos contra los cristianos, Pedro, Pablo, etcétera. Vamos, venga, es que tenéis una cara que se os cae. Y el estudio está bien hecho. Porque claro, si tú en un momento determinado te enfrentas como mayoría dentro del propio judaísmo contra cristianos que se están iniciando ahora como cristianos, pues tú lo puedes denominar eso como te dé la gana. Pero eso no impedía que el cristianismo predicara su cristianismo. No impidió que Pedro y Pablo predicaran. Y que predicaran de acuerdo a la sinagoga y en desacuerdo con la sinagoga. No lo impidió. Pero en la persecución del cristianismo, madre mía. Y en su frente un nombre escrito, un misterio, Babilonia la Grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. La Iglesia Católica Romana, lo mismo que, bueno, voy a decirlo así, ideas de la Iglesia Católica Romana e ideas de iglesias evangélicas y adventistas y bautistas y testigos de Jehová, ideas, forma parte de ser hijas o consecuencias de esa madre de las rameras, que es Babilonia. Y vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús. Y cuando la vi, quedé asombrado con grande asombro. Claro, ¿y por qué? ¿Por qué te asombras? ¿Por qué se asombró Juan?
Y el ángel me dijo, versículo 7, ¿por qué te asombras? Yo te diré el misterio de la mujer y de la bestia que la trae, la cual tiene las 7 cabezas y los 10 cuernos. Cabezas, elemento de pensamiento, elemento ideológico, que sustenta un poder, a un reino capital en la historia. Aparte de la ayuda de los 10 cuernos, que siempre tienen estas 7 cabezas a su disposición. Y decimos a lo largo de la historia, aquí, el capítulo 17, otros capítulos se centran en el pasado, pero démonos cuenta que tenemos a Daniel, donde me está hablando del pasado. Me estoy refiriendo del pasado de lo anterior a Jesucristo. Y aquí me está hablando de lo posterior a Jesucristo, perdón, exactamente, de lo posterior a Jesucristo. Y entonces dice, vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús. Y cuando la vi quedé asombrado. Y el ángel me dijo, ¿por qué te asombras? Yo te diré el misterio de la mujer y de la bestia que la trae, la cual tiene 7 cabezas y 10 cuernos. El misterio está claro cuando se estudia desde Apocalipsis 12, Apocalipsis 13, Apocalipsis 10, 11 y Apocalipsis 17. Y dice, la bestia que has visto era. Aquí empieza el galimatías. Galimatías que he tenido el privilegio de poderlo resolver. Fíjense, la bestia que has visto era. ¿Qué era? Fundamentalmente, perseguidora e impositora de su ideología, de su manera de ser y de pensar, desde el punto de vista político, religioso, etc. Impositora a todas las naciones. La bestia que has visto era. Y no es. Cuando nosotros nos damos cuenta, cuando nosotros leemos Apocalipsis, por ejemplo, el capítulo 11 de Apocalipsis, y entonces me está hablando, fíjense, entonces me fue dada, versículo primero, una caña semejante a una vara de medir. Y se me dijo, levántate y mide el templo de Dios, y el altar y a los que adoran en él. Mídelos bien, ¿eh? Pero el patio que está fuera del templo, déjalo aparte y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles, y ellos hollarán a la ciudad santa 42 meses, 1260 días proféticos, que de acuerdo al cómputo profético serían años. Y daré a mis 2 testigos, versículo 3, que profeticen por 1260 días vestidos de cilicio. Es decir, que durante esos 42 meses de persecución, el que la ciudad santa sea hollada, se le da a los 2 testigos que predican y que profetizan por 1260 días. Los 2 testigos. La palabra de Dios y Jesucristo. Estos son los 2 testigos principales. Y esos testigos son los 2 olivos y los 2 candeleros que están en pie delante del Dios de la tierra. Es una forma de expresar este asunto. Si alguno quiere dañarlos, sale fuego de la boca de ellos. Y si alguno quiere hacerles daño, debe morir él de la misma manera. Estos tienen poder para cerrar el cielo a fin de que no llueva en los días de la profecía. Es decir, no llueva, no den valores ideológicos, agua, bebida, no den. Estos 2 testigos
que están en pie delante del Dios de la tierra, versículo 4-5, si alguno quiere dañarlos, sale fuera de la boca de ellos, devora a sus enemigos, etc. Estos tienen poder, versículo 6, para cerrar el cielo a fin de que no llueva en los días de la profecía. Y tiene poder sobre las aguas para convertirlas en sangre y para herir la tierra con toda plaga, cuantas veces quieran. Aquí hay un tiempo verbal que ha sido traducido mal. Cuando hayan acabado, no, cuando estén acabando su testimonio, estudien el aoristo que aparece aquí. Cuando estén acabando su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. La bestia que sube del abismo. ¡Ah! ¡Qué punto más interesante! Capítulo 17 de Apocalipsis. Versículo 8. Y la bestia que has visto era perseguidora. Perseguidora con su manera de ser y de pensar. Perseguidora impositiva de su manera de pensar y de ser. La bestia que has visto era, y no es. Sí, ya no es. ¿Por qué? Porque cuando acaban los 1260 años, los 1260 días que acabamos de leer, fíjense lo que dice. Y daré a mis dos testigos que profeticen por 1260 días, versículo 3 del capítulo 11. Estos, versículo 6, tienen poder para cerrar el cielo a fin de que no llueva en los días de su profecía. Y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre y para herir la tierra con toda plaga cuantas veces quieran. Cuando estén acabando su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos. La bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos. Y aquí en el capítulo 17 dice, la bestia que has visto era y no es, y está para subir del abismo. Mientras la bestia está en el abismo, después de los 1260 años, cae en el abismo, ya no es perseguidora. Incluso se ha permitido el lujo de predicar la democracia, de predicar la libertad de conciencia, la libertad de cultos. Y me estoy refiriendo no a una religión determinada, sino este conjunto que hace que la bestia que era y no es, esté para subir del abismo. Porque claro, cuando terminan los 1260 años, la bestia cae en el abismo y deja de ser perseguidora. Es la época en la que estamos viviendo, en la que han vivido nuestros padres e inclusive nuestros abuelos, donde había una democracia, donde podías expresarte en libertad. No siempre en todos los sitios, porque este asunto de la libertad de conciencia ha ido progresando con arreglo a las generaciones. Cuidado. Porque si nosotros nos vamos ahora a un cierto país donde ha caído bajo el Islam, no tienen la libertad de conciencia y de expresión que tenemos nosotros. Pero, como la profecía cuenta lo que es importante en un momento determinado de la historia para el desarrollo de esa historia, pues a veces importa poco ciertas cosas, aunque eso pueda tener una influencia negativa respecto a los que experimentamos ahora libertad de conciencia. Pero se nos está refiriendo a ese poder que ahora dice, las bestias que has visto era y no es, y está para subir del abismo. Claro, al final de los 1260 años se nos ha dicho en el capítulo 11 que cae en el abismo. Y
Los 1260 años acaban, de acuerdo al cómputo que nos obligamos a hacer teniendo en cuenta la profecía apocalíptica, terminan en 1798 y a partir de ahí ya los países como Estados Unidos, Inglaterra, Francia, un poco después España, un poco después, pues empiezan a tener libertad de conciencia, libertad religiosa y comienzan a predicar. Están en el abismo y ya no persiguen, ni dejan que persigan. Las leyes ya no les dejan perseguir a aquellos que parecía ser que tenían la autoridad, que decían que Dios les había dado. Ahora ya no lo dicen de la misma manera, por descontado. Y aquellos nombres, aquellos cuyos nombres, estoy a la mitad del versículo 8, aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida, se asombrarán viendo a la bestia que era y no es y será. Era perseguidora, con una manera de ser y de pensar impositiva, y que llevaba consigo perseguir, es decir, hacer que los demás pensaran de la misma manera que tú. Obligar. Y no es. Cuando vino la Revolución Norteamericana, ojo, aquí hay un error histórico, porque todo se lo dan a la Revolución Francesa. No. La Revolución Norteamericana es la que inventa la Revolución Francesa. O mejor dicho, los franceses se apoyan en la Revolución Norteamericana. Y la Revolución Norteamericana, o Estados Unidos, durante un tiempo bastante grande, deja que esa Francia revolucionaria, pues, arregle sus corrales que tiene alrededor, pero con la ideología revolucionaria que Norteamérica ha llegado a proyectar. Esto hay que tenerlo en cuenta, porque esto es historia y tenemos que saberla aplicar de una manera adecuada cuando estamos estudiando la profecía. La bestia que has visto, versículo 8, era, pero ya no es lo que era. ¿Por qué ya no es lo que era? Porque ha caído en el abismo. Han acabado los 1260 años de persecución o de ir en contra de la libertad de conciencia. Y aquellos cuyos nombres y está para subir del abismo e ir a perdición. La inspiración ve que está para subir del abismo. Una vez que ha caído en el abismo, después de los 1260 años, va a pasar una temporadita y después intenta subir del abismo, es decir, ser lo que ya era. Él será. Lo tienen que entender, La bestia que has visto, versículo 8, era perseguidora e impositiva de contenidos ideológicos que le hacen ser perseguidora e impositiva. Pero ahora ya no es lo que era. Ahora se ha moldado a un sistema ideológico democrático que permite la libertad de conciencia y la libertad de expresión. La bestia que has visto era, ya no es lo que era. Y está para subir del abismo, donde había caído. Subir del abismo donde había caído es volver otra vez a lo que era. Eso lo hará la octava. Pero vayamos paso a paso.
La bestia que has visto, versículo 8, era perseguidora, impositiva, y no es lo que era, lo que fue. Y está para subir del abismo. Había caído en el abismo y esto hacía que la bestia ya no fuera lo que era, ya no es perseguidora, ahora es libertad de conciencia, libertad de expresión, etcétera, predicación del evangelio en libertad, etcétera. Y está para subir del abismo. Cuando sube del abismo y salga del abismo, volverá a lo que fue. Fíjense cómo lo expresan eso de que volverá a lo que fue. Fíjense, vamos a leer, a empezar otra vez el versículo 8. La bestia que has visto era, y no es. Ya no es lo que era. Y está para subir del abismo. Es una forma de decirnos que cuando suba del abismo, o sea, el haber caído en el abismo dejó de ser lo que era. Ya no fue perseguidora, sino todo lo contrario. Pero ahora, dice, está para subir del abismo. Y cuando haya conseguido salir del abismo, irá a perdición. Irá a perdición porque volverá a lo que fue y el juicio de Dios será certero en cuanto a su destrucción, a su no ser. Sigo. Y los moradores de la tierra, casi al principio del versículo 8, aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida, se asombrarán viendo la bestia que era y no es y será. Cuando suba del abismo, al que había caído después de la persecución durante 1260 años, volverá a ser lo que era, será. Se asombrarán, final del versículo 8, se asombrarán viendo la bestia que era y no es y será. No es perseguidora, pero será, volverá a ser. Esto, versículo 9, esto, fíjense que lo dice la Biblia, esto van a tener que estudiarlo esto muy bien, porque si no, no lo van a entender. Esto para la mente que tenga sabiduría. O sea que la mente tiene que tener sabiduría. Esto para la mente que tenga sabiduría. Las 7 cabezas son 7 montes. Ostras, tú, pero ¿cómo lías las cosas tanto? Es la inspiración, ¿eh? Esto para la mente que tenga sabiduría. Las 7 cabezas son 7 montes. El término monte, cuando tú vas al Antiguo Testamento, se coge una concordancia, veremos que monte es equivalente a reino. Y a rey. Es verdad que aquí, profecía apocalíptica. Esto para la mente que tenga sabiduría. Las 7 cabezas son 7 montes, sobre los cuales se sienta la mujer. No son las 7 colinas. No es el mismo término. Colina que monte. Esto para la mente que tenga sabiduría. Las 7 cabezas son 7 montes, sobre los cuales se sienta la mujer, y son 7 reyes. El término rey, en la apocalíptica, vayamos al libro de Daniel un instante. Fíjense, dice aquí. En el capítulo 7 se nos describe una primera bestia. Una primera bestia. Por ejemplo, dice, capítulo 7 de Daniel, 4 bestias grandes diferentes la una de la otra subían del mar. La primera era como león. Yo estaba mirando, etcétera. He aquí, versículo 5, otra segunda bestia, semejante a un oso. Después, versículo 6, de esto miré y aquí otra semejante a un leopardo.
Después, versículo 7, de esto miraba yo en las visiones de la noche y aquí una cuarta bestia espantosa, terrible, en gran manera fuerte, la cual tenía unos dientes grandes, etcétera, etcétera, etcétera. Y ahora observen, versículo 17, interpretación de las cuatro bestias. Estas cuatro bestias son cuatro reyes que se levantarán en la tierra. Evidentemente, no han habido cuatro reyes que se hayan levantado en la tierra, ni siquiera cuatro reinos. Pero no se trata de rey como persona. Fíjense, estas cuatro grandes bestias son cuatro reyes que se levantarán en la tierra. Ahora observen el versículo 23. Dijo así, la cuarta bestia será un cuarto reino en la tierra. Significado apocalíptico de rey, reino. Significado apocalíptico de monte, reino. Volvamos al capítulo 17 de Apocalipsis. Esto, versículo 9, para la mente que tenga sabiduría. Las 7 cabezas son 7 montes, sobre los cuales se sienta la mujer. Y son 7 reinos. Y ahora observen, 5 de ellos han caído. Es decir, en la época de Juan, que está escribiendo esto, 5 han caído. Babilonia, Medo-Persia, Grecia, Roma. 5 han caído. Y la heredera de Roma, que ya entramos en la era cristiana, 5 cabezas han caído. Lo que quiere decir que la quinta es la última cabeza que ha caído y que la está observando Juan cuando la inspiración le lleva a ese momento histórico. Sigamos. Esto para la mente que tenga sabiduría. Versículo 9. Las 7 cabezas son 7 reinos sobre los cuales se sienta la mujer. Interpretación. 5 de ellos han caído. Babilonia, Medo-Persia, Grecia, Roma, sistema heredero de Roma. Sistema papal, 5 han caído. La herida mortal que recibe esa quinta cabeza. Por eso sabemos que la quinta cabeza es la que recibe la herida mortal. Además de que se nos dice que durante 1260 años iba a estar teniendo la hegemonía. Si vamos a Daniel, Daniel 7, claro, esto sí, ustedes no conocen, pero hace muy poquito que hemos dado esto de Daniel. Pero si ustedes no estaban y no lo conocen, pues ahora esto no les va a decir nada. Los 10 cuernos, versículo 24, significan que de aquel reino, hemos dicho en el versículo 23, la cuarta bestia será un cuarto reino. Será diferente a todos los demás. Y los 10 cuernos significan que de aquel reino se levantarán 10. Y tras ellos se levantarán 10. Y tras ellos se levantará otro, el cual será diferente de los primeros, y a 3 derribará. Hablará palabras contra el Altísimo, es decir, dirá doctrinas e ideas contrarias a las del Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará. A los que identifiquen esos errores, se los quebrantará y pensará en cambiar los tiempos y la ley. Claro, los tiempos. Los tiempos proféticos. Intentará cambiarlos. Intentará hacer que dicha profecía no coincida con ellos. Y entonces se la lanzan a otros. Llegará a inventarse métodos interpretativos de profecía en los que, al aplicarlos, ellos mismos no se verán involucrados en la profecía. Pero claro, las características que se dicen aquí dan para poderlo identificar, pero bien.
hablará palabras contra el Altísimo. ¿Qué es hablar palabras contra el Altísimo? Inventarse doctrinas que Dios no ha dicho. Y a los santos del Altísimo quebrantará, es decir, persecución religiosa. Y esto, a lo largo de la historia, ha perseguido al pueblo de los santos formado por judíos y formado también por gentiles convertidos al cristianismo. Hablará palabras contra el Altísimo y a los santos del Altísimo quebrantará y pensará en cambiar los tiempos proféticos y la ley de Dios, entre ellos el primer mandamiento y el sábado y el no matarás. Claro, da unas interpretaciones donde los cambia. El primer mandamiento que dice que solamente debe de haber un Dios único, de acuerdo a lo que me dice todo el Antiguo Testamento, dice que no, que es un Dios trino. Hablará palabras contra el Altísimo, a los santos del Altísimo quebrantará, pensará en cambiar los tiempos proféticos y la ley. Es decir, en cuanto al sábado, en cuanto al primer mandamiento, Dios es uno y único. En cuanto al no matarás, que no hay excepciones. No matarás. Y serán entregados en su mano hasta tiempo. Tiempos y la mitad de un tiempo. Este tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo, los clasifica como 1260 días. Tiempo, un año. Tiempos, 2 años. Medio tiempo, medio año. Calculándolo de acuerdo a como lo calcula la profecía. 360 días al año. El año profético. Entonces, durante todo ese periodo de 1260 años, este cuerno pequeño perseguirá. Volviendo a Apocalipsis 17, entonces se nos está diciendo: esto para la mente que tenga sabiduría, versículo 9, del capítulo 17 de Apocalipsis. Me estoy extralimitando un poco porque si lo hubiera dejado en cualquier otro momento, no nos enteraríamos para la semana que viene casi de nada. Esto para la mente que tenga sabiduría, versículo 9 del capítulo 17. Las 7 cabezas son 7 montes, son 7 reinos, sobre los cuales se sienta la mujer, sobre los cuales la mujer tiene su base, tanto ideológica como de poder. Las 7 cabezas son 7 montes, sobre los cuales se sienta la mujer, y son 7 reinos, porque el término rey es reino, en la apocalíptica, como hemos leído en Daniel 7. 5 de ellos han caído. Uno es 5. Babilonia, Medo-Persia, Grecia, Roma, sistema papal. Uno es el que le da el golpe a la quinta cabeza, que le da una herida. Y esto sabemos por la historia que es la revolución. La revolución, tanto norteamericana como francesa, le da un golpe de tal manera al sistema papal que lo deja para el arrastre. Cuando se interpretó esto históricamente, acto seguido de ocurrir, decían que el papado ya no iba a levantar cabeza, que estaba ya destruido. Porque claro, tenemos que conocer la historia, ¿eh? El papado no siempre ha sido tan bueno como es ahora. Y demos gracias a Dios de que sea como es ahora. Aunque será, volverá a ser. No lo que represente en esos momentos. Aquí no puedo expresarme con total libertad. Dejémoslo así. Entonces tenemos esto para la mente que tenga sabiduría, versículo 9. Las 7 cabezas son 7 montes, o 7 reinos, sobre los cuales se asienta la mujer. 5 de ellos han caído, y uno es Babilonia, Medo-Persia, Grecia, Roma, sistema papal, los 5 que han caído, en el momento en que es enviado en visión el profeta. Porque el profeta tiene 3 momentos fundamentales. Uno, su existencia, que es en la época que es, siglo I.
Y entonces es capaz de poder conocer todo lo que ha habido en el pasado de ese siglo primero. Y ahora es enviado a ciertos momentos históricos para entender el futuro de ese presente en el que vive. Al futuro de ese presente en el que vive. Y entonces dice aquí, 5 de ellos han caído, versículo 10. Uno es el que le propina el golpe, que sería aquello y aquellos que participan de la revolución y que van destruyendo al papado como sistema imperante de autoridad, etcétera, de potencia mundial, etcétera. Esto para la mente que tenga sabiduría. Las 7 cabezas son 7 montes o reinos, 5 de ellos han caído, uno es, y el otro no ha venido. Es decir, 5 han caído, uno es, 6, y el otro no ha venido, 7. Y cuando venga, es necesario que dure breve tiempo. Si nosotros tenemos en cuenta lo que nos enseña la profecía, que solamente expresa e identifica a aquello que tiene una potencialidad mundial y que se caracteriza porque es lo hegemónico, esa 7ª cabeza es Estados Unidos. La 7ª cabeza. Uno es, el otro aún no ha venido. Y cuando venga, es necesario que dure breve tiempo. Ese breve tiempo lo tenemos que medir con arreglo al tiempo que han existido cada una de las 7 cabezas anteriores. Y no podemos especificar de una manera firme tantos años, no. Dios sabe lo que quiere entender, de acuerdo al contexto en el que vivimos y al contexto de lo que han supuesto las otras potencias. Y entonces dice, el otro aún no ha venido y cuando venga es necesario que dure el tiempo. Y ahora observen el versículo 11. La bestia que era, pero que no fue, que llegó a no ser, es también el octavo. Bueno, aquí tendríamos que hacer una reflexión. La bestia que era, perseguidora, que no es, ahora precisamente a donde ha sido enviado el profeta, al tiempo que ha sido enviado el profeta, observa que la bestia ya no es lo que era y sigue siendo no es lo que era. Al tiempo en que ha sido enviado el profeta. Porque en este tiempo, en la actualidad, sigue siendo no es. Estamos viviendo todavía en la época del no es lo que era. Pero será. Y cuando eso ocurra, es necesario que dure breve tiempo. Final del versículo 10. La bestia que era perseguidora, impositiva, de su ideología, y no es esa bestia que era, pero que no es ahora, en estos momentos ya no es lo que era, es también el octavo. Porque el octavo es el será, el volver a ser lo que era. La bestia que era y no es también el octavo. Y es de entre los 7. Aquí está la clave que los comentaristas no han entendido. Y no lo entiendo porque yo lo explico. Si ustedes esto lo leen, lo que yo estoy hablando ahora, no tendrán ningún problema de entenderlo. Porque claro, escrito, me puedo dedicar el tiempo que quiera y que necesite para explicarlo de manera que la gente, las personas me entiendan. Cosa que aquí me tengo que limitar en el tiempo y me tengo que limitar también en las palabras. Observen, lo que dice aquí. Versículo 10. Y son 7 reinos. 5 de ellos han caído. Uno es, el otro no ha venido. Y cuando venga, es necesario que dure breve tiempo. La bestia que era y no es también el octavo.
octavo es el será. Volverá a ser lo que fue. Cuando sea la octava. ¿Y quién es esa octava? Pues solamente puede ser la quinta, que ha recibido la herida mortal y que se nos dice en Apocalipsis 13 que volverá a ser curada. Si son 7 cabezas, ¿cómo es que hay 8? Pues claro, 7 cabezas. Entre ellas la quinta, antes de recibir la herida mortal. Y cuando recibe la herida mortal, existe la posibilidad de que esa quinta se rehaga. Y eso es lo que nos dice que volverá a ser. Y entonces vuelve a protagonizar el que la bestia vuelva a ser lo que fue. La bestia que era y no es también el octavo. Porque la quinta, que recibe la herida mortal, en Apocalipsis 13 se nos dice que fue curada esa herida mortal. Y fue curada con la ayuda de la segunda bestia, de la bestia de 2 cuernos. Es muy interesante identificar a esa bestia de 2 cuernos, sobre todo porque es actualísimo. Y la bestia que era y no es también el octavo y es de entre las 7 y va a la perdición. Es de entre las 7. Claro, la quinta, que había recibido la herida mortal, pero no había sido destruida totalmente. Y entonces esa quinta revive en una octava. Y los 10 cuernos que has visto, versículo 12, son 10 reyes o reinos. Si ustedes buscan la palabra cuerno en el lenguaje griego, se darán cuenta que pone reino. Ese es su significado. El significado del término apocalíptico cuerno es reino, en griego. Y se utiliza el término rey como representativo del reino. Y los 10 cuernos que has visto son 10 reinos que aún no han recibido reino, pero por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. Estos tienen un mismo propósito y entregarán su poder y autoridad a la bestia. Esto lo estoy leyendo para el próximo día, porque aquí viene una frasecita, madre mía. Pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes. Y los que están con Él son llamados y elegidos y fieles. Y ahora la profecía intenta interpretar, pero claro, solamente lo pueden comprender ciertas personas que saben bien de lo que se está hablando. Porque fíjense, las aguas que has visto, donde la ramera se sienta, son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Estupendo, muy bien. Y los 10 cuernos que viste en la bestia, estos aborrecerán a la ramera. La dejarán desolada y desnuda, y devorarán sus carnes, y la quemarán con fuego. Y aquí está la frasecita de Marras. Porque Dios ha puesto en sus corazones el ejecutar lo que Él quiso. Y aquí hay algo que hay que traducir mejor. Ponerse de acuerdo y dar su reino a la bestia hasta que se cumplan las palabras de Dios. O sea que Dios da el reino a la bestia. Su reino. No se preocupen que no está bien traducido. Hay que aligerarlo de algo. Esto lo estudiaremos el próximo día. Porque Dios ha puesto en sus corazones el ejecutar lo que Él quiso. Hacer, fíjense cómo traduzco yo, hacer que el reino y el poder colectivamente lo den los 10 cuernos a la bestia. Apocalipsis 17, 13. Son los 10 cuernos los que dan el poder a la bestia, según el versículo 13. Y Dios, lógicamente, está controlando, pero no es directamente el que lo da.
La mujer que has visto es la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra. Después de esto vi otro ángel, etcétera, etcétera, etcétera. El próximo día, el próximo sábado, estudiaremos a partir del versículo 11. A partir del versículo 11 y estudiaremos hasta el versículo 17. 18, 17 y 18. ¿De acuerdo? Bien, amigos, me debéis una montonada de minutos, porque son prácticamente pues 1 hora y media la que me he pegado aquí yo hablando. O sea que si alguna vez no llego a la hora, pues no os tenéis que enfadar, porque hoy, fíjate, 1 hora y media, casi nada. ¿Cómo estáis? ¿Estáis bien? ¿Estáis demasiado perplejos? ¿Os han quedado más dudas que soluciones? Pero ¿habéis intentado entender y comprender el texto profético? Eso es básico para poder volver otra vez a estudiar. Bien, nos veremos pues el próximo sábado. Los que nos reunimos el domingo, nos veremos el domingo. Así me gusta, Gabriel. Así me gusta, que seas sincero. Vamos, hombre, que te lean, vamos. Maritere me da saludos y yo se los devuelvo. No, la número 5 no se refiere a la Roma papal. Ay, sí, perdón. La 5 se refiere a la Roma papal. No coincide con la época de Juan. Claro, es que no tiene por qué coincidir. Juan es enviado en cada momento histórico, a cada momento histórico del cumplimiento de la profecía. Por ejemplo, cuando estamos hablando aquí, en el capítulo 17, 5 de ellos han caído, versículo 10, uno es y el otro aún no ha venido, el autor lo está diciendo de acuerdo a lo que la inspiración está dictando. Porque no cabe duda que cuando han caído 5, que ya estamos en el heredero de Roma, ya nos estamos yendo a más allá del siglo IV, lógicamente, durante varios siglos, más allá del siglo IV, evidentemente, Juan está recibiendo salud de la propia profecía y es enviado en cada momento histórico que le es necesario al profeta para podernos transmitir lo que ve. ¿Entiendes, más o menos? Seguro que sí, porque tú eres un tío que has estudiado conmigo, o sea, que has estudiado conmigo en el sentido de que te he tenido que enseñar muchas cosas. La bestia que era y no es también el octavo y es de entre los 7 y va a la perdición. O sea que tú imagínate el octavo. Desde la quinta, imagínate. Vale. El próximo día, no obstante, repasaremos ciertos puntos y estudiaremos esos que faltan. A ver, ¿dónde estamos? Feliz tarde, Antonio. Vale, yo creo que ya te lo he aclarado un poco, pero te lo seguiré aclarando el próximo día, Jordi, que ahora ya es muy tarde. Bueno, amigos, que Dios os bendiga mucho. Voy a, pues eso, a terminar con una oración. Ojo, venga, a terminar con una oración. Buen Padre que estás en los cielos, te damos gracias por la oportunidad que nos has dado de poder recordar los datos y los detalles de una manera adecuada o lo más adecuadamente posible. Te pedimos que nos des poder, que nos des sabiduría y luz para poder ahora estudiarlo y profundizarlo. Te lo pedimos todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.